Gente, esta es la parte número 17 de Se hace fuerte jugando un videojuego. Si no te has visto las anteriores 16 partes, te estaré dejando los links en la descripción. Así que sin nada más que decir, continuemos. Ya continuando con lo acontecido, vemos que la pequeña vecina del protagonista tuvo mucha suerte y consiguió las entradas. Esta decía al mejor amigo del protagonista y al mismo prota que debían entrar. Y pues sí, reiteran que aquella pequeña vecina tenía muy buena suerte debido a que obtuvo los premios especiales. Y no solamente uno, sino que tuvo 4 consecutivamente. El guardia de la lotería estaba totalmente impresionado pensando que cómo era posible que ganen el primer premio 4 veces seguidas, pues este no había sentido ninguna interferencia de poderes. Así es como termina llamando a las personas del mantenimiento para que vayan acá a arreglar la máquina debido a que cree que la misma quedó rota. Ya en la cueva el protagonista estaba hablando con sus amigos cuando el mejor amigo él mismo le pregunta a la pequeña vecina Xiaolu que qué método había utilizado, que cuál era la diferencia entre esto y ganar la lotería 4 veces seguidas. Sin embargo, la misma le contesta que es simplemente presionar varias veces aquel botón de la lotería, cuya cosa deja asombrado al mejor amigo del protagonista. Pero por otra parte, el pequeño discípulo del prota, que no es tan pequeño, comenta que su familia Lee no estaba en la misma área que la nuestra, que la de él antes, pues este le comenta que era normal que no haya escuchado hablar sobre la pequeña Wang Lu. Aquel discípulo del prota le comenta al mejor amigo que las hazañas que se cuentan sobre ella en la zona incluyen, entre otras, encontrar un boleto ganador del premio mayor de la lotería del mismo día de su nacimiento, al igual que incluso comprar una horquilla con gemas raras incrustadas en un puesto callejero solamente por 3 yuanes cuando esta era una niña. Aquel discípulo del prota le comenta al mejor amigo del prota que todavía había muchas cosas más, sin embargo este para nada las creía, diciendo que si acaso no estaba conspirando con la pequeña Xiaolu para burlarse de él. Sin embargo, para demostrarle la muy buena suerte que tiene la pequeña Wang Lu, este termina sacando una moneda de su bolsillo preguntándole a la pequeña que si elegía cara o cruz. Así es como la pequeña Wang Lu termina diciendo que esta cree que caería en posición vertical, preguntándose el mejor amigo del protagonista que si acaso existía aquella opción, pues nadie cree que caiga en posición vertical sin siquiera asomarse a uno de los dos lados. Así es como el discípulo del protagonista termina lanzando la moneda para demostrarle al mejor amigo del prota que tenía toda la razón. Cuando el mejor amigo del protagonista intentó tomar la moneda en el aire para bloquear la buena suerte, y la pequeña Wang Lu la misma le golpeó en la cabeza y terminó dando vueltas verticalmente. Tras detenerse, el mejor amigo del protagonista no entendía absolutamente nada, ni de cómo una persona podía tener tan buena suerte. Mientras aquel prota miraba aquella situación, pensaba que aquella suerte era realmente extraordinaria y misteriosa. Pero mientras el protagonista pensaba esto, Li Xuan ya se encontraba hablando con la pequeña Wang Lu, diciendo que con alguien como ella, quien necesitaba un pequeño y débil tigre, le preguntaba que si acaso tenía interés en ir a la ciudad de los juegos al azar al día siguiente. Pero el prota le dice a Li Xuan que deje de bromear, que no debía olvidar su asunto principal en ese lugar. Sin embargo, Li Xuan le comenta al prota que debía tomarlo con calma, pues la ubicación de la aparición del pequeño tigre no era fija, y muchas personas que ingresaron al lugar por un corto periodo de tiempo regresaron sin éxito, por lo cual tenían casi 3 días de libertad para ir y venir, tomarse esto su tiempo como quieran. Repentinamente, mientras Li Xuan comentaba esto, la pequeña Wang Lu logró esquivar un ataque por muy poco, diciendo que aquel pequeño tigre ya se había presentado. El mismo parecía tener una apariencia totalmente diferente a la adorable que mostró en el videojuego. Ya todos se encontraban preparados. Li Xuan decía a la pequeña Wang Lu que debe tener cuidado, que incluso el más débil de los niveles épicos seguían siendo relativamente poderosos en comparación con otros. Por otra parte, el protagonista detrás de este grupo decía que solo debían seguir sus órdenes. Pero por otra parte, fuera de aquella cueva, específicamente
exactamente donde se marca la lotería. El guardián de la lotería se encontraba revisando algunas cosas en el sistema. Este parecía estar informando de que entre las pocas personas con registros de entrada y salida reciente se confirmaba que existía un registro del protagonista. Sin embargo, comenta que ellos obtuvieron un pase de acceso libre de 72 horas y no sabe cómo conoce el momento exacto de su salida. Se trataba nada más y nada menos que de la hermanastra del protagonista, Angie, quien comentaba que 3 días era demasiado tarde, tenía que ver al protagonista de inmediato. Sin embargo, aquel guardián le comenta a la pequeña Angie que no le haga pasar un mal rato, que no es que no quiera hacerle un favor a su familia, Anne. Sin embargo, el control en la cueva Binyang estaba directamente bajo el mando de la Federación, por lo cual cada entrada y salida requería un informe detallado y además se necesitaba una autorización especial del más alto nivel, diciéndole así en pocas palabras que todos deben seguir las reglas incluso si son de su familia. Pero ya volviendo a la cueva del pequeño tigre, en la cueva Binyang, aquel tigre no se veía tan pequeño como en el videojuego. Li Xuan decía que si acaso en verdad era una criatura épica, comentando que era más débil de lo que habían imaginado. Sin embargo, el discípulo del prota comenta que ser débil era relativo en términos de nivel épico, preguntando que si acaso aún no se había dado cuenta de la verdadera razón por la cual era fácil, pues explicaba que todo era porque el protagonista había descifrado prácticamente todos los ataques de aquel tigre y por eso a este grupo se le hacía bastante fácil eludirlo. Repentinamente nos damos cuenta de que el pequeño tigre se le quedó mirando a la pequeña Wang Lu. Por una transmisión de sonido, el pequeño tigre le comentaba a la pequeña Wang Lu que se sometería a ella. Esta no entendía absolutamente nada, pero repentinamente el pequeño tigre se desvaneció, convirtiéndose en un huevo de bestia compañera. Li Xuan, al mirar aquella situación, quedó asombrado, comentando que era la primera vez que ve que una criatura dimensional que por su cuenta propia se vuelve un huevo de bestia compañera. Aquel huevo de bestia compañera que tenía un trébol de 4 hojas se acercaba a la mano de la pequeña Wang Lu. Wang Lu, por otra parte, tras tomar aquel pequeño huevo de bestia compañera, preguntaba al grupo que si acaso podrían darle aquel huevo de bestia compañera, pues esta les debería un favor a todos. Esta fue una gran oportunidad teniendo en cuenta la muy buena suerte que tiene la pequeña vecina Wang Lu. Esta preguntaba que si acaso aceptaban darle aquel huevo de bestia compañera. Esta comentaba que no, pretendía quedárselo para ella sola, logrando así convertir parte de lo que estos obtuvieron en dinero u otra cosa equivalente que quisieran. Pero Li Xuan comentaba que de todos modos son del mismo club, por lo cual fueron allí para desafiarse a ellos mismos con el protagonista. Además, Li Xuan no necesitaba dinero. Por otra parte, el discípulo del prota comenta que tampoco necesitaba el dinero, que solamente seguía las órdenes del prota. Sin embargo, el protagonista piensa que cómo podría él discutirle, pues también cree que darle un huevo de bestia de clase épica por el favor de la misma era muy buena oferta. Pero ya por otra parte, saliendo de la cueva de Binyang, el discípulo del prota le comenta que el pequeño tigre debería aparecer solo una vez en un corto periodo de tiempo, pues después si el protagonista lo necesitaba, no debía dudar en llamarle. Repentinamente, alzando su vista, el protagonista reconoció a su hermanastra Angie. Esta parecía estar un tanto sorprendida al darse cuenta de que el protagonista salió de la cueva Binyang. Y aunque el protagonista intentó hacer como si no la hubiese visto, la misma llorando le gritaba que ni siquiera intente fingir que no la había visto, pues esta había ido hacia ese lugar esperando 72 horas solamente por él. Y aunque no necesitó esperar las 72 horas, preguntaba al protagonista que por qué había rechazado la oportunidad para ir a la Tierra Santa. El prota sabía que aquel tema era bastante turbulento en la familia An, explicándole a Anjin
Anjin, que había dicho que su calificación sobre la Tierra Santa jamás le perteneció, que no entendía por qué terminó en sus manos, ya que fue arrebatada de Anjin, lo cual debería esta estar contenta con el rechazo por su parte. Anjin parecía estar molesta, preguntando a Shuo Wen que si acaso era solo por eso. Esta le gritaba al protagonista preguntándole que si acaso le estaba insultando con su rechazo. El protagonista intentó explicar que no quiso decir eso, sin embargo Anjin le dice que en ese caso que le permitiese dejarle ver el verdadero Shuo Wen, pues esta quería ver en qué es más fuerte que ella, la persona a la cual su madre le dio su cupo a la Tierra Santa, diciendo que estar siempre evitándolo. Quería ver claramente qué era lo que tenía enfrente a ella. Parecía estar en una misma habitación con el protagonista, quien preguntaba que por qué estaban allí. Anjin le comenta que no tiene ni idea de lo que implica el cupo de la Tierra Santa. Por supuesto, quería llenarle de conocimiento al protagonista primero. El prota la miraba, pensando que si acaso esta estaba experimentando lo que era ser una maestra, cuando rápidamente Anjin comenta que la llamada Tierra Santa era en realidad un dominio dimensional especial y vasto, pues explica que en la Tierra Santa existen algunos seres poderosos a lo que estos llaman los semidioses, y no solo poseen un poder aterrador, sino que también reconocen a aquellos que superan sus pruebas, explicando también que incluso aquellos semidioses estaban dispuestos a conferirles su poder, una sangre especial que los convierte en la descendencia de los dioses, explicando que los 6 héroes que estos conocen actualmente son en realidad humanos que originalmente obtuvieron 6 de esos linajes de los semidioses, siendo así que aquellos linajes se heredan en las generaciones posteriores, y la sagrada forma imperial que Jon utilizó en la batalla contra el protagonista, él era solamente uno de los 6 linajes. Sin embargo, como descendientes, naturalmente no son tan poderosos como los linajes originales. Con esto el prota comentaba que si este era un poder capaz de cambiar el linaje, preguntaba que por qué el cupo a la Tierra Santa solo se le otorga a la generación más joven, que si acaso los poderosos de alto rango no tenían nada que objetar. Rápidamente, Anjin explica que no es que no tengan nada de qué quejarse, sino que no pueden, pues se comenta que en el reino de los semidioses se habían establecido reglas y restricciones, permitiendo así la entrada a la Tierra Santa para aquellos de nivel legendario o inferior. El prota termina entendiendo esto, diciendo que no era de extrañar que la hermana Lan dijese que Antianzuo era bastante fuerte, que incluso no necesitaba de la Tierra Santa. Anjin dice que supuso eso anteriormente, pues comenta que su hermano participó en la última ida a la Tierra Santa, pero no obtuvo la bendición divina, comentando que ni siquiera debería decirse que en esa ocasión nadie obtuvo la bendición divina, pues fue un viaje que no tuvo éxito. Así pasó el tiempo y el protagonista parece haber hablado con la pequeña Jin-Er. Y no solamente el protagonista, sino también la madre de la pequeña Anjin, quien le comenta rápidamente al señor Anshen que la señorita comentó que el protagonista aceptó ir a la Tierra Santa por ella, así que en aquella oportunidad le molestaría al señor Anshen para que acompañe al protagonista a la Tierra Santa. Anshen comentaba que este se encargaría del protagonista en todo tiempo. Así pasó el tiempo y Anshen se encontraba con el protagonista comentándole que solo debía empacar lo esencial, pues este se encargaría de preparar el resto, cuya cosa el protagonista asintió sin dudar, recordando que si acaso lo que le decía su maestro era cierto, pues en una conversación que tuvieron el protagonista le preguntaba que si también estaba familiarizado con los dones divinos. Asintiendo, el maestro contestó que como erudito de la era dimensional naturalmente sabría un poco más que la gente común. Este se desató una pequeña pulsera, la cual entregó al protagonista diciéndole que originalmente pensó darle a estos, los mocosos, uno a cada uno, pero ya que el prota había pedido una ausencia para un viaje largo, aquel regalo era para él. El protagonista no entendía que era aquel pequeño talismán. Sin embargo, el jefe o a su maestro le comenta que debía utilizarlo como un talismán. Repentinamente
directamente en la habitación del protagonista. Este terminó siendo llamado a la puerta por su amigo Li Xuan, quien entrando a su casa le comenta que este era un desconsiderado que le había visto en la lista final de los seleccionados para el derecho del don divino, que podrían formar un equipo y acabar juntos con ellos. Anshen comentaba que tampoco le molestaría llevar al más joven maestro Li Xuan. Así fue como el protagonista terminó comentando que él se llamaba Anshen, pues la hermana Lan, su madrastra, organizó que Anshen le llevara al lugar de los dioses divinos. Li Xuan, al darse cuenta de la presencia de Anshen, grita diciendo que si acaso él era el despiadado y cruel teme infame anti-Anzuo, el de los rumores. Así fue como Anshen terminó comentando que así es como le veía el mundo. Sin embargo, este no debía preocuparse, comentándole a Li Xuan que haría todo lo posible para que no lo vea de ese lado. Li Xuan, después de escuchar estas palabras, parecía estar bastante preocupado, preguntándose que cómo que no se preocupe. Preguntaba que si acaso haría todo lo posible, que si acaso estaba reconociendo lo que dicen los rumores. Li Xuan le comentaba al oído al protagonista que la familia Lan, en realidad, envió directamente al diabólico teniente el señor de la guerra para escoltarle, que tenían mucha consideración hacia el protagonista. El prota pregunta que cómo podía mencionar eso, pero por otra parte, detrás de ellos dos, Anshen le dice a Li Xuan que aún podía escucharlo, pero repentinamente a Anshen le llegó una llamada. Este contestó una llamada de su señor. Este parece haber acatado las órdenes de aquel señor, intentando cuestionar diciendo que anteriormente tuvo órdenes de la madrastra del protagonista. Sin embargo, se trataba del hermano de Anjin, quien le comentaba a Anshen que era una orden militar que debía ser confirmado cuanto antes. Sin embargo, muy poco nos comentan sobre la orden que el hermano de Anjin le dio a Anshen, pues aquel hermano de Anjin le comentaba que estos pasarían cerca de las montañas Genlin de camino a la tierra de los dones divinos, que si este quería ahorrar tiempo debía llevar al protagonista con él. Así fue como Anshen terminó aceptando su misión la cual no podía negarse, pero parece ser la aceptó de muy mala gana, y llamando la atención de Li Xuan y la del protagonista, les comenta que en el camino a la tierra de los dones divinos preguntaban que si acaso querían pasar por Qinglin para hacer turismo. No nos muestran la respuesta de Li Xuan, ni siquiera la del protagonista, pero así pasa el tiempo, y estos ya iban en camino por Qinglin, diciendo a Li Xuan que aquel era un territorio sin dueño, no controlado por ninguna facción, preguntando que cómo puede ir el hermano Shen hacia allí. Sin embargo, el señor Shen comentaba que la familia Li no era gente común, tarde o temprano lo sabrían, explicando que en aquella oportunidad de paso investigarían si había ocurrido una anomalía dimensional en Qinglin. Tras escuchar esto, Li Xuan comenta que una anomalía dimensional era bastante extraña, pues cuando regrese le preguntaría al viejo de manera adecuada. El prota, por otra parte, comenta que Qinglin no estaba lejos de Luoyang, preguntando que si acaso ocurrió una anomalía dimensional en esa zona. Pero Anshen contesta comentando que no había una conclusión definitiva, pues Qinglin ha sido una zona dimensional por mucho tiempo, y dado a que no tiene mucha gente en su población, varios grupos militares que intentaron establecer control en la zona desaparecieron completamente, y todo esto de la noche a la mañana, explicando que aquella región ha sido bastante estable y nunca se había expandido, pero han ocurrido anomalías en varios lugares, pues el comandante estaba recopilando información sobre las anomalías en diferentes lugares, pero no podía evitar considerar si los fenómenos extraños en aquella área son resultados de una anomalía dimensional. Ya después de un rato, Anshen comenta que el vehículo solo podía llegar hasta cierto punto, pues bajándose, este comenta que se quedarían por mucho tiempo, bueno, no se quedarían por mucho tiempo, que solo bastará con recopilar datos sobre las fluctuaciones dimensionales en aquella área cercana, comentando también que hacía frío allí por la noche, que si estos sentían mucho frío había ropa en el vehículo, pero Li Xuan comenta que no era necesario, pues su energía vital no se entrenaba en vano.
cuya cosa el protagonista acompañó comentando que este tampoco sentía frío. Mientras pensaba el protagonista que su sutra del antiguo emperador inmortal era extremadamente resistente al frío. Mientras estos estaban allí pasando el tiempo, repentinamente un ave apareció. Tras hacer un largo chirrido, aquella pequeña ave terminó aterrizando en la cabeza de Shuo Wen. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 17 de Solo Quiero Jugar Tranquilamente. Si quieres ver qué pasa cuando el protagonista llega a la Tierra Santa de los Dones Divinos, suscríbete y activa la campanita para estar atento para cuando saque la siguiente parte. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.